Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura los va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de secretos turbios, dramas familiares, bodas forzadas y todo lo que se esconde detrás de algunas puertas en la cultura turca. Prepárense para un viaje lleno de intriga y emociones fuertes, porque hoy desentrañaremos historias que parecen sacadas de una novela, pero que son más reales de lo que imaginan. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando culturas y descubriendo historias impactantes, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, entremos de lleno en el tema de hoy. La cultura turca es rica en tradiciones, costumbres ancestrales y una profunda conexión con la familia. Pero como en cualquier sociedad, existen sombras y secretos que a menudo permanecen ocultos. Hoy vamos a levantar el velo y explorar algunas de las realidades más complejas y dolorosas que se viven en algunas familias turcas, centrándonos especialmente en el tema de las bodas forzadas. Cuando hablamos de bodas forzadas, es importante entender que no estamos hablando de matrimonios arreglados. Si bien los matrimonios arreglados aún existen en algunas partes de Turquía y pueden involucrar un cierto nivel de presión familiar, la línea que los separa de las bodas forzadas es el consentimiento. En una boda arreglada, ambas partes tienen la opción de decir que no, aunque la presión social y familiar pueda ser fuerte. En una boda forzada, el consentimiento simplemente no existe. Una o ambas personas son obligadas a casarse contra su voluntad, a menudo bajo amenazas, chantaje emocional o incluso violencia física. ¿Por qué ocurren las bodas forzadas? Las razones son complejas y multifactoriales. A menudo están vinculadas a la pobreza, la falta de educación, las tradiciones patriarcales arraigadas y la necesidad de mantener el honor familiar. En algunas comunidades, una mujer que ha sido deshonrada es vista como una vergüenza para la familia, y la única forma de restaurar ese honor es obligándola a casarse con su agresor o con alguien elegido por la familia. Estas bodas no solo roban a las mujeres su libertad y su derecho a elegir su propio destino, sino que también tienen consecuencias devastadoras para su salud física y mental. Muchas de estas mujeres sufren violencia doméstica, abuso psicológico y aislamiento social. A menudo se les niega la educación y la oportunidad de trabajar, quedándose atrapadas en un ciclo de dependencia y opresión. Pero el drama no termina ahí. Dentro de las familias turcas existen secretos profundos que a menudo se transmiten de generación en generación. Secretos sobre identidades ocultas, herencias negadas, infidelidades escandalosas y rivalidades fraternas que pueden destrozar familias enteras. Imaginen la presión de vivir bajo el peso de un secreto familiar, sabiendo que revelarlo podría tener consecuencias catastróficas. Estos secretos a menudo están ligados a la reputación y al honor familiar, conceptos que tienen una gran importancia en la cultura turca. La necesidad de mantener una imagen pública impecable puede llevar a las familias a ocultar verdades incómodas y a perpetuar patrones de comportamiento disfuncionales. Pensemos en el caso de una joven que descubre que no es la hija biológica de sus padres, sino que fue adoptada en secreto para encubrir una infidelidad del padre. O en la historia de un hombre que descubre que su abuelo tuvo una doble vida y que tiene una familia secreta en otra ciudad. Estas revelaciones pueden desencadenar una serie de conflictos y emociones intensas que ponen a prueba los lazos familiares. El tema del honor, o namus como se le llama en turco, es un concepto central en muchas de estas historias. El honor no solo se refiere a la reputación sexual de las mujeres, sino también a la integridad y la dignidad de toda la familia. Cualquier acción que se considere una mancha en el honor familiar puede tener consecuencias graves, desde el ostracismo social hasta la violencia física e incluso el asesinato por honor. Las mujeres son a menudo las que más sufren las consecuencias de esta obsesión con el honor. Se espera que se comporten de manera modesta y recatada, que obedezcan a sus padres y maridos, y que no hagan nada que pueda poner en peligro la reputación de la familia. Cualquier desviación de estas normas puede ser castigada severamente. Es importante destacar que no todas las familias turcas viven estas realidades extremas. Turquía es un país diverso y en constante cambio, con una gran variedad de opiniones y estilos de vida. Hay muchas familias turcas que son progresistas y modernas, que valoran la igualdad de género y que respetan los derechos individuales.
Sin embargo, las historias que hemos explorado hoy son una realidad para muchas mujeres y familias en Turquía, especialmente en las zonas rurales y más conservadoras del país. Es fundamental hablar abiertamente sobre estos temas, para crear conciencia y para presionar por un cambio social que proteja los derechos de las mujeres y que ponga fin a las prácticas dañinas como las bodas forzadas. La lucha contra las bodas forzadas y otros abusos relacionados con el honor familiar es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Es necesario fortalecer las leyes y los mecanismos de protección para las víctimas, educar a las comunidades sobre los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. También es importante apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para empoderar a las mujeres y para brindarles acceso a la educación, al empleo y a la justicia. Además, es crucial desafiar las normas culturales que perpetúan la desigualdad de género y que justifican la violencia contra las mujeres. Esto implica un cambio de mentalidad a nivel individual y colectivo, que requiere un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre la necesidad de respetar sus derechos humanos. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los secretos más oscuros y los dramas más intensos que se esconden detrás de algunas puertas en la cultura turca. Hemos hablado de bodas forzadas, de la obsesión con el honor familiar y de las consecuencias devastadoras que estos fenómenos pueden tener para las mujeres y las familias. Hemos visto que estos problemas están arraigados en tradiciones patriarcales, en la pobreza, en la falta de educación y en la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Pero también hemos visto que hay esperanza, que hay personas que están luchando por un cambio social y que están trabajando para proteger los derechos de las mujeres. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y de luchar contra la injusticia en todas sus formas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Conocían estas realidades de la cultura turca? ¿Tienen alguna experiencia o historia que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** Ampliación de la noticia, profundizando en las sombras de la cultura turca ***. Ahora, profundicemos aún más en este oscuro pero crucial tema. Más allá de la simple descripción, vamos a explorar casos concretos, estadísticas disponibles, la evolución histórica de estas prácticas y el trabajo de las organizaciones que luchan contra ellas. *** El honor, un concepto complejo y peligroso ***. El concepto de namus, o honor, es mucho más que un simple valor familiar. Es una construcción social intrincada, imbuida de códigos de conducta rígidos que históricamente han sometido especialmente a las mujeres. No solo se trata de la virginidad premarital, sino de la forma en que una mujer se viste, habla, interactúa con hombres e incluso sus ambiciones profesionales. Cualquier desviación de estas normas puede ser interpretada como una afrenta al honor familiar. Este honor, percibido como frágil, recae pesadamente sobre los hombros de las mujeres. Son ellas las guardianas de la reputación familiar, y cualquier error puede desatar una espiral de consecuencias devastadoras. En algunos casos, esto puede llevar al aislamiento social, al encierro en el hogar, la prohibición de estudiar o trabajar, e incluso, la violencia física. En los casos más extremos, la restauración del honor se busca a través del asesinato, perpetrado a menudo por un miembro masculino de la familia. Es crucial comprender que esta obsesión con el honor no es intrínseca a la cultura turca. Más bien, es una interpretación conservadora y patriarcal de las tradiciones, que ha sido reforzada por la falta de educación, la pobreza y la influencia de líderes religiosos extremistas. *** Bodas forzadas, un círculo vicioso de opresión ***. Las bodas forzadas son una manifestación extrema de esta mentalidad. A menudo se justifican bajo la premisa de proteger a la mujer de un supuesto deshonor, o para asegurar su futuro económico. Sin embargo, la realidad es que estas bodas perpetúan un ciclo vicioso de opresión. Imaginemos a Ayse, una joven de 16 años que vive en una zona rural de Turquía.
Su familia, conservadora y con escasos recursos, la obliga a casarse con un hombre mucho mayor que ella, a quien apenas conoce. Aisee sueña con ser maestra, pero sus sueños se ven truncados. Es sacada de la escuela y obligada a asumir las responsabilidades de esposa y ama de casa. Pronto queda embarazada. En su nuevo hogar, Aisee sufre abusos físicos y psicológicos por parte de su esposo y su familia política. Se siente aislada y desesperada. No tiene a quién recurrir. Intentar escapar sería un deshonor para su familia, y podría ponerla en peligro. Está atrapada. La historia de Aisee, aunque ficticia, refleja la dura realidad de muchas jóvenes en Turquía. Las bodas forzadas no solo las privan de su libertad y sus derechos, sino que también tienen graves consecuencias para su salud física y mental. A menudo estas mujeres sufren depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático e incluso intentan suicidarse. Estadísticas escalofriantes. Obtener estadísticas precisas sobre bodas forzadas y asesinatos por honor en Turquía es un desafío. A menudo estos crímenes se ocultan o se disfrazan bajo otras causas. Sin embargo, las organizaciones que luchan contra la violencia de género han recopilado datos alarmantes. Según informes de diversas ONGs, miles de mujeres son obligadas a casarse cada año en Turquía. La mayoría de estas bodas ocurren en las zonas rurales y en las comunidades más conservadoras. La edad promedio de las niñas obligadas a casarse es de entre 15 y 17 años. En cuanto a los asesinatos por honor, aunque las cifras exactas son difíciles de determinar, se estima que cientos de mujeres son asesinadas cada año en Turquía por supuestas ofensas al honor familiar. Estos crímenes son a menudo justificados por la familia y la comunidad, lo que dificulta su denuncia y enjuiciamiento. Es crucial interpretar estas estadísticas con cautela. La falta de datos oficiales y la naturaleza clandestina de estos crímenes hacen que las cifras reales sean probablemente mucho mayores. La evolución histórica, de tradición a crimen. Históricamente el matrimonio arreglado ha sido una práctica común en muchas culturas, incluida la turca. Sin embargo, la línea entre un matrimonio arreglado y una boda forzada se ha ido difuminando con el tiempo. Durante el Imperio Otomano, las bodas eran a menudo arregladas por las familias para fortalecer lazos políticos y económicos. Las mujeres tenían poca o ninguna voz en estas decisiones. Con la modernización de Turquía y la introducción de leyes que garantizan la igualdad de género, las bodas forzadas se convirtieron en ilegales. Sin embargo, la persistencia de tradiciones patriarcales y la falta de aplicación de la ley en algunas zonas del país han permitido que esta práctica continúe existiendo. La pobreza, la falta de educación y la influencia de líderes religiosos extremistas también han contribuido a perpetuar las bodas forzadas. Organizaciones en la lucha, sembrando la esperanza. A pesar de la sombría realidad, hay esperanza. Numerosas organizaciones en Turquía están luchando contra las bodas forzadas y otros abusos relacionados con el honor familiar. Estas organizaciones brindan apoyo a las víctimas, educan a las comunidades sobre los derechos de las mujeres y presionan por un cambio social. Algunas de estas organizaciones ofrecen refugio seguro a las mujeres que escapan de bodas forzadas o de situaciones de violencia doméstica. También les brindan asesoramiento legal, apoyo psicológico y oportunidades de capacitación para que puedan reconstruir sus vidas. Otras organizaciones trabajan directamente con las comunidades para educar a los líderes religiosos y a los ancianos sobre los derechos de las mujeres y sobre los peligros de las bodas forzadas. También organizan campañas de sensibilización para cambiar las actitudes y los comportamientos que perpetúan la desigualdad de género. Además, estas organizaciones presionan al gobierno turco para que fortalezca las leyes y los mecanismos de protección para las víctimas de bodas forzadas y asesinatos por honor. También exigen que se haga justicia en los casos de violencia contra las mujeres. Ejemplo de un caso ficticio detallado, el secreto de la familia de Mir. Para ilustrar la complejidad de estos problemas, consideremos la historia ficticia de la familia de Mir, originaria de una pequeña ciudad en el este de Turquía. El patriarca Mehmet Demir es un hombre respetado en la comunidad, conocido por su estricto apego a las tradiciones y su fuerte sentido del honor. Tiene 3 hijos: Ali, el mayor, que sigue sus pasos y trabaja en la granja familiar; Elif, la mediana, una joven inteligente y ambiciosa que sueña con ir a la universidad; y Deniz, el menor, un chico rebelde y problemático.
La vida de la familia de Mir se ve sacudida cuando Elif conoce a un joven de otra ciudad durante unas vacaciones. Se enamoran y comienzan una relación en secreto. Sin embargo, su romance es descubierto por un vecino, quien se lo cuenta a Mehmet. Furioso, Mehmet acusa a Elif de deshonrar a la familia. La encierra en su habitación y le prohíbe volver a ver al joven. Decide que la única forma de restaurar el honor familiar es casarla con un hombre de su elección. Elif se niega a aceptar esta decisión. Intenta escapar, pero es atrapada por su hermano Ali, quien, aunque siente simpatía por ella, se ve obligado a obedecer a su padre. Mientras tanto, Deniz, el hijo menor, descubre un secreto aún más oscuro. Su padre, Mehmet, tuvo una relación extramatrimonial hace años y tiene una hija secreta que vive en otra ciudad. Este descubrimiento sacude su fe en su padre y en los valores que siempre le han inculcado. Deniz decide ayudar a Elif a escapar. Con la ayuda de un amigo, la pone en contacto con una organización que brinda apoyo a las víctimas de bodas forzadas. Elif logra escapar y comienza una nueva vida en otra ciudad, donde puede estudiar y cumplir sus sueños. Sin embargo, su fuga tiene graves consecuencias para su familia. Mehmet se siente profundamente avergonzado y humillado. Ali, atormentado por la culpa, se distancia de su padre. Y Deniz se enfrenta a la ira de su padre y es expulsado de la familia. La familia de Mir se desmorona bajo el peso de sus secretos y tradiciones. La historia de Elif es un ejemplo de la lucha por la libertad y la dignidad en una sociedad que a menudo oprime a las mujeres. *** Conclusión. Un llamado a la acción ***. Las historias que hemos explorado hoy son un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos está lejos de terminar. Es fundamental que sigamos hablando abiertamente sobre estos temas, para crear conciencia y para presionar por un cambio social. Todos podemos hacer nuestra parte para combatir las bodas forzadas y otros abusos relacionados con el honor familiar. Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en este campo, educar a nuestros amigos y familiares sobre los derechos de las mujeres y desafiar las normas culturales que perpetúan la desigualdad de género. La lucha contra la injusticia es un esfuerzo colectivo. Juntos podemos crear un mundo donde todas las mujeres tengan la libertad de elegir su propio destino y vivir con dignidad y respeto. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya inspirado a actuar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Conocían estas realidades de la cultura turca? ¿Tienen alguna experiencia o historia que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.